En la clase de hoy les voy a enseñar cómo sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. Vamos a iniciar el desarrollo de la clase. Acá nos dice desarrollo de la clase. Se denomina número decimal a la fracción decimal cuyo denominador es la unidad seguida de 0. Por ejemplo, lo que nos quiere decir acá es que siempre debe haber una fracción. Un número decimal va a ser una fracción siempre. Por ejemplo, cuando decimos 4 entre 10 es igual a 0.4. Un decimal, la característica es que tiene que llevar un punto, ¿no? 0.4. 15 entre 100, 15 entre 100 es 0.15. 35 entre 1000 es 0.035. Acá tenemos una regla. Para escribir un decimal, se escribe la parte entera si la hay. Si no la hay, se escribe un 0 y enseguida se escribe el punto decimal. Después se escriben las cifras decimales, teniendo cuidado que cada una de ellas ocupe el lugar que le corresponde. Es decir, cada número que tenemos en los decimales tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De poner, por ejemplo, el 0 donde corresponde 0.035, ¿no? En este caso, por ejemplo, debemos de tener cuidado el orden en que van los números y dónde va colocado el punto, porque el punto es el que separa de los números enteros, separa los números decimales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, exprese las siguientes fracciones en notación decimal. 85 entre 1000. Si lo dividimos es 0.085. Tenemos otra acá, tenemos un número mixto, 6 enteros, 819 entre 1000. Esto va a ser igual, al pasar la fracción impropia sería 6819 entre 1000. Y esto nos da 6.819. Ese sería, el 6 sería el número entero y 819 serían los decimales, números decimales. Y así sucesivamente en cada caso, ¿verdad? Podemos dividirlo y encontrar un número decimal. Es decir, una fracción representa un número decimal al poder dividirlo. Aquí tenemos algunos ejercicios para que ustedes practiquen, ¿verdad? Hay que tratar de hacerlos para poder practicar lo que es un número decimal. Veamos ahora las formas de leer un decimal. Veamos. Dice acá, formas de leer un decimal. Por ejemplo, 3.16 se lee 3 enteros, 16 centésimos. Por ejemplo, este 2.0017 se lee 2 enteros, 17 10 milésimos. Acá 0.08769 se lee 8769 100 milésimos. Eso es la forma de leer un decimal, ¿verdad? Recuerden que los decimales van por décimo, milésimo, centésimo, 10 milésimos, 100 milésimos. Así van los decimales. Y aquí hay unos ejercicios para practicar. Traten ustedes de colocarle cómo se lee a cada uno de ellos. Comenzamos con la suma. Suma de números decimales. Regla. Para sumar números decimales se colocan los sumandos unos debajo de los otros, teniendo cuidado que los puntos decimales queden en columna. Esta es la clave, que los puntos decimales queden en columna. Luego dice, se suman como enteros, poniendo en el resultado el punto, de modo que quede en columna con los puntos de los sumandos. Por ejemplo, dice sumar 0.003 más 14.005 más 0.55432 más 6.0445. En este caso,
los vamos colocando en columna, como ven. ¿Cuál va a ser el parámetro aquí para ordenar estas cantidades? Como ustedes ven, es el punto. El punto debe quedar en columna, en la misma columna. Luego sigue el primer entero, debe quedar en el primer entero. Y luego sigue el segundo entero, si hubiere. O si hubiera un tercer entero, también se le coloca. Y luego los números deben de quedar en columnas bien ordenaditos. El primero con el primero, el segundo con el segundo. El tercero en algunas cantidades ya no hay, ¿verdad? El cuarto en otras ya no hay. Y el quinto solo hay en una cantidad. Luego al sumar debemos de tomar en cuenta los números enteros. Por ejemplo, aquí sumamos 4 más 6 es 10. Colocamos 0 y llevamos 1. El 1 y una que llevamos 2 es 20. Entonces el punto va a ir acá. Luego tenemos acá en los números decimales, ¿verdad? Tenemos aquí un 6. Pero recuerden de que para comenzar la suma debemos de empezar de acá. Debemos de empezar de izquierda a derecha. Aquí bajamos el 2. 5 más 3, 8. 4 más 4, 8. Más 5, 13. Llevo una. 4 más 5, 9. Más 3, 12. Y una que llevaba 13. Coloco el 3 y llevo una. Luego tengo aquí solo 5 y una que llevaba 6. 6. Y luego me paso a los números enteros. Así es como se debe hacer la suma. El punto debe quedar en columnas, es la clave, que el punto es la parte donde divide la parte entera y la parte decimal. Los decimales deben de quedar con los decimales y los enteros con los enteros. Así funciona la suma. Veamos otra suma. Dice sumar 0.03 más 0.08. Perdón, sumar 0.3 más 0.8 más 0.25. El punto lo colocamos en columna 0.3, 0.8, 0.25. Ya el 5 me queda fuera aquí. Al sumar, pues bajamos el primero el 5. Recuerden que vamos a comenzar de este lado. Bajamos el 5. Luego tenemos 8 más 3, 11. Más 2 son 13. Pongo 3 y llevo una. Acá sería 0 y una que llevaba 1. Luego pues debo de colocar el punto, ¿verdad? Que el punto se coloca acá en 1.35. ¿Por qué razón? Porque acá hay 2 decimales y aquí tienen que haber 2 también. Eso es en cuanto a la suma. Veamos ahora lo que es la resta. Vamos a observar lo que es la resta. Dice resta de números decimales. Regla. Se coloca el sustrayendo debajo del minuendo, de modo que sus puntos decimales queden en columnas, añadiendo ceros si fuere necesario. Esto es clave también. Si hacen falta cantidades, tenemos que añadirle ceros si fuera necesario, para que el minuendo y el sustrayendo tenga igual número de cifras decimales. Luego se restan los números enteros colocando a la resta el punto decimal en columna de los puntos decimales del minuendo y sustrayendo. La clave está siempre no perderse, ¿verdad? En el punto. Acá dice ejemplo, restar 15.065 de 250.5. Debemos de tener cuidado en esto, porque donde nos diga D, esta D significa que de ese número vamos a restar este otro. Quiere decir que este número 250 iría en la parte de arriba, ¿verdad? En la parte de arriba. Y 15.065 iría en la parte de abajo. Eso es muy importante conocerlo, ¿verdad? Como pueden ver en el ejemplo, acá nos dice, donde dice D, lo colocamos arriba, porque es el minuendo. Es el minuendo. Para completar los decimales, agregamos 2 ceros que están
en negrito. Observemos acá. Aquí el número era 250.5. Entonces, el otro número es 15.065. Quiere decir que me quedaban dos números que no tenían ningún acompañamiento acá. Entonces, voy a colocar dos ceros acá. Ahí están en negrito. ¿Para qué se colocan estos ceros? Por lo menos para ir prestando, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos un número arriba de referencia para poder prestar. Entonces, acá decimos, acá en vez de 0 decimos a 10. Le quitamos 5, me quedan 5. Luego este número, si le prestan 1, se hace 10. Pero como él ya había prestado 1, queda en valor de 9. A 9 le quito 6, me quedan 3. El 5 quedó en valor de 4, entonces solo lo bajo el 4. Luego acá tenemos a 0. Si le presta 1, si el 5 le presta 1, se hacen 10. A 10 le quito 5, me quedan 5. El 5 quedó en valor de 4. Entonces a 4 le quito 1, me quedan 3 y el 2 solo lo bajo. Y ahí tenemos la respuesta, 235.435. Veamos otro ejemplo. Restar, dice. Restar 0.9 menos 0.17. En este caso, como no dice D, sino que de un solo nos está poniendo el símbolo de resta, entonces de 0.9 lo vamos a colocar arriba y 0.17 lo vamos a colocar abajo. Entonces tenemos acá 0.9 y 0.17. Como el 7 quedaba sin número, entonces le agregamos un 0 para que las cantidades queden de 3 cifras ambas, ¿verdad? Y cada uno tenga su cantidad. Si el 9 le presta 1 al 0, se hacen 10. A 10 le quito 7, me quedan 3. El 9 quedó en valor de 8. Entonces a 8 le quito 1, me quedan 7. Y el 0 solo se baja. Y el punto se coloca acá en esta parte, ¿verdad? En la columna donde está. Veamos ahora lo que es la multiplicación. Observemos la multiplicación de números decimales. Regla. Para multiplicar dos decimales o un entero por un decimal, se multiplica como si fueran enteros. Ojo, que aquí vamos a multiplicar como si fueran enteros, ¿verdad? No vamos a tomar en cuenta el punto, solamente para multiplicar. El punto se pone al final en la respuesta. Dice, para multiplicar dos decimales o un entero por un decimal, se multiplica como si fueran enteros, separando de la derecha el producto con un punto decimal, tantas cifras como decimales hayan en el multiplicando y multiplicador. Tenemos que contar ya en la respuesta. Cuando ya tengamos la respuesta, vamos a contar cuántas cifras decimales tiene el multiplicando y cuántas tiene el multiplicador. Por ejemplo, si el multiplicando tuviera 3 y el multiplicador tiene 4, entonces son 7 números los que vamos a contar. Vamos a contar 7 números de izquierda a derecha y vamos a colocar el punto. Esa es la clave, es contar cuántas cifras hay, ¿verdad? Decimales. Ejemplo, multiplicar 14.25 por 3.05. Acá lo tenemos. Lo primero que hacemos es multiplicar acá 5 por 5, 25. Pongo 5 y llevo 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Pongo 2 y llevo 1. 5 por 4, 20 y una que llevaba 21. Pongo 1 y llevo 2. 5 por 1, 5 y más 2 que llevaba 7. Luego el 0 multiplicado por toda cantidad es 0. Aquí vemos, como hay 4 cantidades, 0 por 5, 0, 0 por 2, 0, 0 por 4, 0, 0 por 1, 0. Siempre debemos de dejar una cifra aquí aparte, ¿verdad? En la segunda cifra comenzamos a colocar. Igual acá dejamos otra cifra. Sería 3 por 5, 15. Pongo 5 y llevo 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. 3 por 4, 12. Coloco 2 y llevo 1. 3 por 1, 3 y una que llevaba 4. Entonces ahora, ¿cómo hago para poner el punto? Voy a contar los decimales. Aquí tiene 2 decimales, el 0 y el 5 tiene 2. Acá tiene 2 decimales, el 2 y el 4. Quiere decir que son 4 cantidades. 2 aquí y 2 aquí son 4.
Voy a comenzar a contar 4 cantidades para colocar el punto. 1, el 5 sería 1, el 2, el 6 sería el 3 y el 4 serían 4. Aquí cuento 4 números y coloco el punto, porque son 4 decimales lo que hay. Ok, veamos un último ejemplo de multiplicación. Tenemos acá multiplicar 1894 por 0.05. Cuando diga por así en letras, pues sabemos que es el símbolo por. Acá lo planteamos así, 1894 por 0.05. Y multiplicamos 5 por 4, 20. Pongo 0 y llevo 2. 5 por 9, 45. Y 2 que llevaba, 47. Pongo 7 y llevo 4. 5 por 8, 40 y 4, 44. Pongo 4 y llevo 4. 5 por 1, 5 más 4, 9. Luego toda cantidad multiplicada por 0 es 0. Aquí tenemos los 0. Luego aquí bajamos el 0. Luego bajamos el 7. Bajamos el 4. Bajamos el 9. Y aquí me queda 0, 0. ¿Cuántos decimales hay? Como acá no hay decimales en este lado, entonces aquí solo hay 2 decimales. Vamos a contar 2 cifras decimales, el 0 y el 7 son 2 cifras. Y colocamos el punto. Quiere decir que es 94.70 es la cantidad ahí, ¿no? Y aquí tenemos otros ejemplos. También cuando es, digamos, combinado, ¿verdad? Suma y multiplicación. Lo primero que tenemos que hacer es la suma. Una vez tengamos la suma hecha, esa cantidad que nos dé el resultado lo multiplicamos por la cantidad que está fuera del paréntesis. Y lo multiplicamos normal, ¿verdad? Hasta que nos dé la respuesta aquí. Luego colocamos el punto, solo hay un decimal acá, un decimal acá. Pasemos a la división. División de números decimales. Regla. Para dividir 2 decimales que no tienen el mismo número de cifras decimales, se añaden ceros al que tenga menos cifras decimales. Una vez igualados en cifras, el dividendo y el divisor se suprimen los puntos y se dividen como enteros. Ojo con lo que dice esta regla, ¿verdad? Vamos a estudiarla nuevamente. Para dividir 2 decimales que no tienen el mismo número de cifras decimales, se añaden ceros, dice. Aquí se añaden ceros, igual que en la resta. Al que tenga menos cifras decimales. El que tenga menos cifras decimales vamos a tener que añadir cero para que podamos realizar la división. Una vez igualados en cifras, el dividendo y el divisor se suprimen. El dividendo y el divisor se suprimen. Se suprimen los puntos y se dividen como enteros. Aquí hay 2 claves. Por ejemplo, dividir 5.678 entre 0.546. En este caso el punto desaparece y solo voy a colocar los números enteros. 56, 78. Desapareció el punto. El punto lo voy a colocar, lo voy a encontrar ya después. Lo que es los ceros acá desaparecen también. 546 me quedaría. Y ya los puedo dividir como números enteros, ¿verdad? Como pueden observar, aquí dividimos un número que multiplicado por 5 me dé 5, sería el 1. Sería 1 por 6, 6, para 7, 1. 1 por 4, 4, para 6, 2. 1 por 5, 5, para 5 igual. Y luego bajo el 8. Como 218 no contiene con 546, entonces le coloco 0 aquí y le coloco un 0 acá. Por eso se me hacen 10 acá. Y coloco el punto. Una vez colocado el punto, venimos un número que multiplicado por 5 dé 21 o menor. En este caso tenemos el 3. El 4 se aproxima, pero como hay que llevar, entonces se pasa. 3 por 6, 18 para 22. 3 por 4, 12. Y 2 que llevaba, 14. 14 para 18. Aquí en este caso podemos observar también de que aquí tenemos 21, 8 y 0, ¿verdad?
Si nosotros multiplicamos aquí 3 por 6, 18. 3 por 6, 18, ¿verdad? Y observamos aquí, en este 0, el 8 le presta 2, entonces se hacen 20. 20 menos 18 nos quedan 2. El 0 después lo agregamos, ¿verdad? Nos quedan 2. 3 por 3 por 4, 12. 12. Pero como llevamos 2, se hacen 14. Entonces, 14. En este caso, nos queda 4 y nos queda 5 aquí, ¿verdad? Para 18 nos quedan ahí 54, 20, ¿verdad? Y aquí sucesivamente vamos sacando los demás números. A medida vayamos colocando, vayamos agregando números, vamos agregando el otro 0 aquí, ¿verdad? Vamos agregando un 0 acá y agregamos número acá. 0 acá y agregamos número. Así vamos comprendiendo mejor. Así es como se comprende mejor el ejercicio. Hasta terminar acá. Y debemos de encontrar los números decimales. Si aquí hay 3, pues puedo encontrar 3 o 4. ¿verdad? Lo ideal es que encontremos 4. Aquí hemos encontrado nada más 4 decimales, ¿verdad? Entonces así sucesivamente se debe elaborar ahí. Bueno, aquí vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso sería dividir 0.89 entre 0.81. Desaparece el 0 y el punto. Entonces tenemos 89 entre 81. Entonces aquí tenemos que esto contiene a 1, ¿verdad? Porque un número multiplicado por 8 nos dé 8 es el 1. Entonces 1 por 1, 1, ¿verdad? Sería, en este caso sería 1 por 1, 1. 9 menos 1 sería 8. Ahí tenemos 8, ¿verdad? 1 por 8, 8, para 8 igual. Agregamos un 0. Como 80 no contiene entre 81, colocamos el punto acá y agregamos otro 0, ¿verdad? Y agregamos otro 0 después del punto. Así nos tocaría, ¿verdad? Y ahora sí, ya es 800 entre 81. Ahí sí. Entonces aquí sigue un 9. 9 por 1, 9. Para 10 me queda 1. 9 por 8, 72. Y 1, 73. 80 menos 73 me quedan 7. Y coloco un 0 más acá, ¿verdad? Coloco un 0 para que contenga. Entonces sería 8 acá. 8 por 1, 8. Para 10, 2. 8 por 8, 64. Y 1, 65. Para 71, 6. Y luego coloco otro 0. Y acá ya tengo 620, ¿verdad? Un número que multiplicado por 8 nos dé 62 o cerca es el 7. 7 por 1, 7. Para 10, 3. Llevo 1. 7 por 8, 56. Y 1, 57. Para 62, 5. Y ya tenemos este residuo. Y este es el cociente, este es el divisor y este es el dividendo. Y ahí tenemos, ¿verdad? De esa manera ustedes pueden ir guiándose en los ejemplos y hacer sus ejercicios, ¿verdad? De división. Aquí tenemos más ejemplos. Pueden observar los ejemplos. Hemos utilizado la misma mecánica para poder realizar los ejemplos. Pasen feliz día.